¿Qué tal? Buenos días tengan todos. Una mañana un poco fresca, pero damos las gracias que eso tampoco nos detiene para venir a alimentarnos de la palabra de Dios, venir a adorar a nuestro Señor, ¿verdad? Domingo a domingo. Vamos a cantar algunos himnos pensando en que es el día del Señor, que es uno de los medios que Dios ha otorgado para bendecirle, ¿verdad? No cantamos por cantar, cantamos porque hay gozo en nuestro corazón. Independientemente de circunstancias o situaciones no fáciles, pero hay gozo en nuestro corazón y tenemos su palabra para que nos dirija, extractos de los salmos, ¿para qué? Para alimentar el alma y el alma le cante a nuestro Señor. Vamos a cantar el himno 90, por favor, si gustan ponerse de pie. Exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre
y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Eso es algo de lo que hizo nuestro Señor, ¿verdad? Cuando resucitó. Por su obra podemos cantarle. Si Él no hace una obra, hermanos, en nuestro corazón, ni siquiera estaríamos interesados en conocerle ni adorarle. Él tuvo que iniciar una buena obra en nosotros. Por eso dice Filipenses, el que comenzó la buena obra, ¿verdad? El que comenzó la buena obra. Vamos al himno 681. Lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalo, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, con sus proezas alabadle a Él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el candor de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalo, de júbilos resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Amén.
Este himno es muy hermoso y es del Salmo 150, ¿no? Alabadle, y son implicaciones dignas de nuestro Dios por la grandeza de su nombre, ¿verdad? ¿Eso será suficiente? Alabar a Dios en su santuario. ¿Y cuál será su santuario? Vamos al himno 682, por favor. Me ha mostrado El Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, misericordia, ser humilde ante Él. me ha Mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. me ha Mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia, misericordia, ser humilde ante Él. Recordemos otra vez, no todos son salmos, los himnos, pero esto es un extracto de Miqueas 6:8, ¿no? Vamos al himnos 679. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás.
tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo soy tu siervo. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo soy tu siervo. Porque yo soy tu siervo. Porque yo tu siervo soy. Amén. Pueden sentarse, por favor. Muchos de nosotros comprendemos, ¿verdad?, que no sabemos hacer la voluntad de Dios, ¿no? Estamos acostumbrados normalmente a hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Y aquí el himno nos dice, enséñame. ¿Y por qué? Enséñame, oh Dios. Porque dice en Génesis 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y hay una explicación para todo. Y como bien comprendemos y sabemos, los mandamientos son de Dios, ¿no? ¿Y a quién le tenemos que pedir? A Dios. Enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Hermanos, esto no solo es un himno, muchos lo pueden considerar única y exclusivamente solo como un himno. Pero, ¿sabes que también esto es una oración? Esto es cantar y orar. Es pedirle a Dios que nos enseñe en una manera real a hacer su voluntad. Ok, acompáñenme, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Repito, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Ok, voy a leer el pasaje. Y dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirte, cómo debe de conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones,
creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Solo son 2 versículos, pero 2 versículos muy importantes, 2 versículos trascendentales. Le titulé La revelación de Dios en la iglesia. Y Pablo, como vemos, le había escrito a Timoteo, ese es parte del contexto, instruyendo a Timoteo cómo deben comportarse en la iglesia. Y una explicación breve, aunque algunos ya la saben, la iglesia no es un templo, ¿verdad?, de diferentes materiales. La iglesia no está compuesta de madera, de cemento, de pintura, de imágenes. Eso no es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. La iglesia son las personas salvas que conforman una unidad, la eclesía, ¿no? Esa es la iglesia. Las personas que han sido transformadas conforman una iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo que se quede en Éfeso para instruir. Ese es el contexto, ¿verdad? Un poco del libro hasta donde hemos visto. Que se quede en Éfeso para instruir a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. El propósito de la instrucción, dice Pablo, es el amor nacido de un corazón puro, y no solo puro, de buena conciencia. Nos habla que algunos se desviaron. Ya habíamos visto en otros pasajes, Himeneo y Alejandro eran maestros, pero no tenían un buen comportamiento, no tenían una buena conciencia, y después naufragaron, se extraviaron en cuanto a la teología, en cuanto al conocimiento. Esa es la importancia de tener una buena conciencia para no perderte en la enseñanza. Nos habla que algunos se desviaron. Nos habla también de que hacían vanas palabrerías. Había algunas personas en esta iglesia de Éfeso que algunos querían ser maestros, ¿verdad? Y dicen, y hacían vanas palabrerías, hablaban mucho de cosas que no les constaban. Personas que no estudiaban la palabra de Dios y que querían enseñar a otros sin previo haber expuesto ellos su corazón y su mente a aprender correctamente la doctrina, opinaban y querían enseñar, ¿no? Eso era equivocado. Querían ser maestros de la ley, pero dice Pablo, ¿cómo los podemos diferenciar? No saben lo que hablan ni lo que dicen. 2 características que no vamos a analizar, ¿verdad? Solo es un contexto. Pablo le enseña a Timoteo que la ley no se ha dado para el justo. Y le dice, le da una lista para quién se otorgó la ley, ¿verdad? Y le dice, la ley ha sido dada para los transgresores, para los que rompen los mandamientos, para ellos es la ley, para los rebeldes, para los que les gusta hacer lo que mejor les parece, no hay un control, un comportamiento, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Una persona en ese tiempo, parricida y matricida, son aquellos que asesinaban a sus padres. Pero en un contexto más amplio, cuando Jesús explica la ley y otorga el segundo mandamiento, el matar ya no implica un acto físico o violento, implica un acto verbal. Para los homicidas, para los inmorales. Y si ven sus Biblias, esa lista yo no la inventé en la mañana, ¿verdad? Ya viene en la Biblia. ¿Para quién fue la ley? Para los homosexuales, para los secuestradores. Sí sabemos quién es un homosexual, una persona, ¿verdad? Un hombre que tiene prácticas sexuales con otro hombre y se le denomina o se le llama homosexual. Para los secuestradores, para los mentirosos, porque muchas personas dicen, ay hermano, es que hay mentiras piadosas.
No hay mentiras piadosas. La mentira es mentira y es un pecado porque está dentro de los 10 mandamientos de Dios, ¿no? Los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Pablo no está haciendo alusión a ninguna religión, solo está enseñando a un pueblo cómo pueden relacionarse con Dios. Está enseñando a un pueblo que estos pecados les van a hacer no entrar en el reino de Dios. Y por eso es la lista. La ley es ¿para quién? Para los transgresores, para los que no viven en conformidad a la ley de Dios. ¿Cuál es uno de los propósitos de la ley? ¿Y cuál es la importancia de lo que Pablo nos estaba enseñando? La ley nos reprueba y la ley nos lleva a Dios, es un ayo. Las personas normalmente decimos, todos somos buenas personas. Pero, ¿cuántos mandamientos no rompemos las buenas personas? Las mentiras, las majaderías y otras muchas cosas más que están dentro de la ley moral de Dios. La ley es buena, ¿por qué? Es justa y es santa porque nos lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. La ley nos va a llevar al arrepentimiento. Y Pablo le escribe a Timoteo, ya viendo ese contexto, ahora Timoteo te voy a escribir para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia. Y Pablo quiere resaltar la importancia de cómo debe de dirigir Timoteo su propia vida y ayudar y contribuir a que los que se congregaban a los que estaban en la congregación aprendieran a dirigir su vida. Ese himno que cantamos, uno de los últimos, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Esta es la voluntad de Dios, de lo que nos va a hablar Pablo. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es, y dice muy claro, la casa de Dios, la casa donde Dios baja a recibir la alabanza, es la iglesia del Dios vivo. Y a veces tenemos confusiones, pensamos que la iglesia es el monumento, es el edificio, son las campanas, ¿no? Las autoridades eclesiales, no. La iglesia es cada persona que se congrega, cada cristiano que se congrega a adorar a Dios. Dios mismo instituye la iglesia y resalta la importancia de la labor de la iglesia. Se recuerdan que en los evangelios dice, deben de ser luz. Porque cuando Jesús entró a una aldea dijo, yo soy la luz del mundo. No les habló de alguna religión en específico. Él se pronunció en primera persona y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Cuál es el problema? Que los creyentes deben también ser luz. Y Pablo va a resaltar la importancia de esas personas que deben de ser luz. ¿Qué es lo que deben de hacer y cómo se deben de comportar en una iglesia? En la iglesia debe de haber oración. ¿De qué nos habló en el capítulo 3 Pablo? De una lista de cualificaciones de las personas que gobiernan o liderean la grey o a las ovejas, ¿verdad? Y esa lista era importante, es parte de cómo se debe de conducir un cuerpo eclesiástico. En la casa de Dios también se ora por los gobernantes, como nos dice Pablo. ¿Para qué? Para vivir una vida tranquila y sosegadamente. También en la iglesia nos conducimos a través de la oración. ¿Para qué? Para la salvación de las personas que no son salvas. En el verso 15 nos anuncia que esta palabra también dice, esta palabra Pablo le dice a Timoteo, esta palabra es fiel y digna de ser aceptada
Y otra vez me encanta Pablo, porque no le está hablando expresamente o explícitamente a un grupo de personas religiosas. Esta palabra no es para una religión en particular. Aquí nos está diciendo, esta palabra es fiel y digna de ser aceptada por todos. Fíjate lo que dice el verso 15. Cristo Jesús vino al mundo para condenar, para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Otro propósito de la importancia de la iglesia, se anuncia la verdad más grande, se revela el misterio tan esperado por muchas personas y aún mismo por los ángeles mismos. Jesucristo demostrará toda su paciencia para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y describe a este rey, al rey eterno. Está hablando de Jesucristo, inmortal, invisible, único Dios. Y culmina Pablo, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo se tenía que conducir apegado a los principios y mandamientos para dirigir la casa de Dios, estableciendo ancianos con características específicas e irreprensibles. Timoteo tenía que estimular a los santos y él mismo tenía que modelar el mismo comportamiento fiel de lo que había recibido. También en la eclesía, en la iglesia, se participa de la cena del Señor. Se llevan las cargas los unos de los otros. Nuestra responsabilidad como iglesia es sostener y proclamar la verdad. Esa es una manera como nos está diciendo Pablo, qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia, cómo nos tenemos que conducir. Pablo le dice a Timoteo cómo deben de vestir, dice, asimismo enseña que la mujer debe de ser su vestimenta. ¿Cómo debe de ser su vestimenta externa? Piadosa y modesta, pero hace hincapié en que el mejor vestido es el del corazón apacible y piadoso. Y esas son varias de las directrices que Pablo menciona en los capítulos anteriores, cómo debe de dirigirse en la casa de Dios. Las epístolas pastorales se escriben para decir a las personas cómo debían de comportarse en la iglesia. La palabra comportarse es anastratepistai, difícil. Describe el conjunto, esto es parte de cómo debe de conducirse las personas en la iglesia. Describe la vida y el carácter, describe en especial a la persona en su relación con los demás. Como se ha dicho, la palabra misma establece que el carácter personal de un miembro debe de ser excelente y sus relaciones personales con otros deben de mantener la unidad. ¿Puede uno reflejar un carácter, un comportamiento impropio dentro o fuera de la iglesia? No. No. Por eso esta carta se escribe para que las personas, los hermanos, cuando la leyeran, comprendieran la importancia de ser representantes fieles de Dios. ¿No? Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo se vería una persona que se hace llamar, que es la luz del mundo, con comportamientos impropios, inadecuados? ¿Sería la luz del mundo? No. La iglesia, como dice Pablo, es la casa de Dios, oikos.
lo primero y principal es que debe de ser una familia. ¿Sí? En una casa, dentro de una casa hay una familia. No sé si ya lo habían pensado de esta manera. Dentro de una casa hay una familia. Y es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo debes de conducirte uno en la casa de Dios, que es la iglesia? ¿Qué está estableciendo el Señor? ¿Qué está dictaminando? Parámetros de conducta, comportamientos. La iglesia, cada miembro de la iglesia es parte de la familia y del cuerpo de Cristo. Dice alguien, la iglesia es una banda de hermanos. Una verdadera iglesia es una unidad. Es donde las personas vamos a amar y nos van a amar. Y dice este autor, el amor solo puede existir donde hay amor fraternal. Esa es la casa de Dios. Personas creyentes que se congregan donde hay un respeto mutuo, ¿verdad? Donde el amor es el sello característico de la casa de Dios, de los hijos de Dios. La iglesia también es la asamblea es una eclesía del Dios viviente, y la palabra eclesía quiere decir literalmente una compañía de personas que han sido convocadas. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Pero nos dice algo importante, que a veces necesitamos el contexto más amplio de que la iglesia es una columna y un sostén de la verdad. Fíjate la definición de algo. En Atenas, la eclesía era el cuerpo gobernante de la ciudad, y su membresía consistía en que todos los ciudadanos se reunían en asamblea, pero muy naturalmente en ninguna ocasión asistieron todos, ¿verdad? Se proclamaba la llamada a asistir a la asamblea de la ciudad. Pero ¿sabías que ese estilo de vida que se debía de vivir en la iglesia, en la columna y sostén de la verdad, conllevaba a responsabilidades muy serias? ¿Y sabías que el ejemplo que estaba dando Pablo de columna y baluarte de la verdad era una de las 7 maravillas del mundo? Y por eso lo estaba Pablo, comprendiendo que la iglesia estaba en Éfeso, y comprendiendo que es lo que voy a decir ahorita, eran las columnas literalmente, ¿verdad? Eran baluarte de la verdad, y era una de las 7 maravillas del mundo. Una de las excelencias eran sus columnas. Tenía 127 columnas, cada una de las cuales había sido el regalo de un rey. Todas eran de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y recubiertas de oro. A esto estaba haciendo alusión Pablo, a estas columnas. Eran de mármol y estaban recubiertas de oro. Los de Éfeso sabían muy bien lo hermoso que podía ser una columna. Bien puede ser que la idea de la palabra columna no indique aquí tanto el apoyo. Esto está contenido, el apoyo, en la palabra baluarte. A menudo se colocaba la estatua de un personaje famoso encima de una columna para que pudiera sobresalir por encima de todas las cosas ordinarias y verse claramente hasta desde lejos. La idea aquí es el deber de la iglesia, es mantener bien alta la verdad de tal manera que todos puedan verla. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. La iglesia del Dios vivo, la casa del Dios vivo, es una columna y sostén de la verdad. Es algo, la iglesia es algo que
tiene muchos propósitos. Y uno de ellos es que las personas a lo lejos puedan ver cómo se conducen los miembros de esta iglesia, con altas cualificaciones morales, con un nivel de respeto supremo, con amor. ¿Por qué? Porque si bien lo que está describiendo Pablo, una de las 7 maravillas del mundo, que tenía 120 columnas, y lo importante no es llamar la atención hacia las columnas, es lo que estaba sobre las columnas. Que estaba diciendo Pablo algo demasiado importante. La iglesia es la casa de Dios y del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Baluarte es algo que sostiene, pero la columna muchas veces lo hacemos alusión a algo que va a sostener. Y ellos se querían concentrar en que estaban forradas de oro y que eran de mármol. Lo que estaba diciendo Pablo, no. Vean lo que está arriba de la columna, es la iglesia. Para que los demás la vean. Para que los demás vean cómo se comportan ustedes. ¿Qué pasa cuando, ejemplo, afuera la gente se comporta como mejor le parece, como mejor le conviene? Cuando puedan tener un problema, acuden a las mentiras, acuden a la idolatría, acuden al engaño, a la infidelidad, de muchas maneras. Y la iglesia, que son integrantes de un cuerpo unido, se nos demanda hacer luz. ¿Qué pasaría si tu comportamiento no es correcto, no es fiel, fuera de una iglesia, y tú invitaras a venir a una persona a la iglesia? Y esa persona te viera cómo te comportas y cómo te conduces. ¿Crees que quisiera venir a la iglesia? No. La iglesia era sostenida por las columnas. Estaba en lo alto. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, para que los demás vean tu conducta. Se genera una vergüenza y un arrepentimiento en ellos por ver tu estilo de vida, por ver un carácter pacífico, un carácter controlado, un carácter sin amarguras, un carácter que profese piedad. La palabra columna no estaba diciendo Pablo, este es el apoyo, porque las columnas son gruesas. No estoy diciendo que vean eso, que se concentren ustedes, los de Éfeso, en las columnas de mármol, que eran sobresalientes, impresionantes, y sobre todo que estaban cubiertas de oro. Eso no es el atractivo, dice Pablo, es lo que sostiene lo que está arriba de la columna. Esa es la parte importante, la iglesia. Eso es lo que ustedes quiero que vean, la importancia de la iglesia. A menudo se colocaba una estatua de un personaje famoso encima de la columna para sobresalir y no estuvieran observando las columnas. La iglesia es baluarte de la verdad. El baluarte es el apoyo de todo el edificio, lo mantiene de pie e intacto. En un mundo que no quiere enfrentarse con la verdad, la iglesia la mantiene en alto para que todos la puedan ver. En un mundo que muchas veces querría eliminar la verdad, la iglesia sostiene frente a todos los que quieran destruirla. ¿Te das cuenta de toda la presión que esto genera? Por eso dice, contender ardientemente por la fe, por el conocimiento. ¿Cuántas veces cuando salimos afuera, verdad, fuera de nuestros hogares, hay una presión exorbitante sobre nuestras vidas? Y nos dicen, voy a poner un ejemplo. Los que no creen, o los que no creemos en la ideología de género, nos presionan para que creamos, contribuyamos y apoyemos esas ideas, que no son ni científicas ni biológicas. Y esas ideas no están sostenidas por la verdad.
Así como Dios creó a un hombre y a una mujer, ¿verdad? ¿Por qué intentan coaccionar nuestra libertad, ¿verdad? Y a una mujer le tienes que decir hombre, o hablarle de L, o con diferentes palabritas que han inventado, que son bastante deprimentes. Nos tenemos que parar por la verdad. Si alguien se quiere denominar o cambiar de sexo, es problema de él, pero no pueden promover que la sociedad acepte o adopte eso. ¿Y qué crees? Ya se han dado muchos problemas muy fuertes a través de lo que el gobierno también está promoviendo, ¿verdad? Ellos querían castigar eso. Una vez entró una niña de 5 años al baño de niñas. Es donde debe de entrar, ¿verdad? Y después entra un hombre vestido de mujer como de 45 años, lo sacaron mucho en las redes sociales. Y el padre indignado va y lo saca. ¿Qué pasa con la autoridad? Específicamente hay un anuncio ahí. Y nos deja entrever que es para mujeres. Bueno, pero la niña no era una mujer, ¿verdad? Es una obviedad. Pero era género femenino. Entonces, ¿por qué quieren causar y están causando caos? Ellos mismos en la sociedad. Hay baños para hombres y hay baños para mujeres. ¿A ti te gustaría que una de tus hijas pasar a hacer sus necesidades al baño y atrás de ella entrara un joven de 15 años? Dices, y eso ha generado aún en otros países muchos problemas, porque es una ideología, es un criterio, es un pensamiento, pero no es una verdad. ¿Qué estoy diciendo? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia no se va a mover a través de lo que dictamine un gobierno. Tenemos altos valores y principios. ¿Sabes cuántos millones de pesos le cuesta la falsedad a un país? Muchos. Y más en Estados Unidos contra las drogas. ¿Cuánto invierten en aeropuertos, en perros, en candados de seguridad, ¿no? En puertas magnéticas donde no pase ningún accesorio de metal como pistolas. En Colombia, ¿cuántos perros hay en el aeropuerto? ¿Por qué? Por la falta de honestidad. Eso es contrario a la razón humana. Por eso Pablo está resaltando no las columnas de oro, está resaltando que encima de ello está la iglesia. No se va a mover a través de la cultura, se va a mover a través de la verdad, se va a mover a través de lo que es la moral. Eso es muy importante en la iglesia. Si tú vas a un pueblo donde les encanta el pulque, y ellos te van a decir, aquí es una cultura, y vas a ver muchas personas ebrias, ¿verdad? Vas a ver mucha gente embriagarse, muchas cantinas, y van a decir, es que esto es una cultura aquí, hermano. No, eso no es la cultura. La cultura es que traigas un sombrero, en Sinaloa, botas de piel, un cinturón, ¿no? Una tejanita, como dicen. No que te estés embriagando, eso es un pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? La iglesia no se va a mover conforme a la cultura. ¿Cuántas familias han sido destruidas por el alcoholismo? ¿Y le vamos a llamar cultura? Pablo quería dejar algo bien claro. La iglesia no es un club social donde asisto cuando me parece que me siento mal. Es la casa de Dios. Es donde los creyentes se reúnen para adorar, como dijo Pablo en otro pasaje, al único y sabio Rey, al Dios invisible. No dice el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Vemos un pasaje en Hebreos 3:6, la importancia de la conducta la importancia de la conducta dentro de la comunidad de fe. Hebreos 3:6.
Dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa, fíjate la revelación que está haciendo el autor de Hebreos, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y luego Pablo, en otro pasaje, como dice Primera de Timoteo 3, dice, la casa del Dios viviente. ¿Quién es la casa del Dios viviente? Cada persona que ha sido perdonada en Cristo. Eres la casa del Dios viviente. En el Salmo 84:4, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Debemos entender que en la casa de Dios somos una familia y que continuamente alabamos a nuestro Dios. Esa casa, que es la eclesía, nos dice Pablo algo importante, hermano. Ese cuerpo, ese grupo, está sostenido por la verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Y la verdad está en Jesús mismo. Él dijo, yo soy el camino. Hay otros caminos, sí, pero también dijo, hay caminos que parecen de vida, al fin son camino de muerte. Pero Jesús dijo, yo soy el camino en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una verdad. Hay una verdad. Y la verdad sostiene la iglesia. Y la verdad es sostenida por la iglesia. Y Pablo va a hacer algo, va a comentar no solo las bases donde descansa la iglesia, que es en las columnas, no es el baluarte lo que sostiene, sino está sostenida en la verdad revelada. En el verso 16, Pablo nos va a hablar más profundamente de esta verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y el misterio es algo que en el Antiguo Testamento estaba oculto y que Dios ha decidido revelarlo en esos tiempos. Dice, Él fue manifestado en la carne. ¿De qué está hablando? De la encarnación de Cristo. En Filipenses dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo. Y aquí nos está hablando, Él fue manifestado en la carne. Y nos habla de la encarnación de Cristo, el misterio más grande de la fe. Homologomenes. Se expresa que todos deberían de estar de acuerdo con este misterio. Dice Pablo, es indiscutiblemente grande. Señores, lo que voy a decir a continuación no está discusión. Esa es una verdad que está por encima de cualquier otra verdad. Por eso la palabra expresa que todos deberían de estar de acuerdo con esta verdad. Eso está diciendo Pablo. Ustedes tienen que estar de acuerdo con lo que yo voy a decir. Ustedes tienen que estar de acuerdo con lo que sigue. Es indiscutible el ministerio de la piedad. El conocimiento que durante siglos ha permanecido oculto. ¿Cuál es este? De que
Por Jesucristo, Dios reconcilia al mundo. Ese es uno de los misterios más grandes de toda la Escritura. Dice en Romanos, lo he dicho varias veces, en Romanos 1:18, dice, la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. En Romanos dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sabías que genéticamente una madre cuando da luz, genéticamente, eso es ciencia, cuando una madre da luz a un hijo o hija, lo que sea, conlleva el pecado? La información genética, si le quieres llamar así. Por eso Pablo dice, en Adán todos pecamos. Y Pablo mismo escribe en Romanos 3, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese misterio estaba dejando de ser un misterio. Si Dios tenía ira contra el ser humano por pecador, por malvado, en Génesis 6:5 dice, y todos los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo al mal. Los pensamientos, los actos, eran de continuo al mal. ¿Por qué destruyó Dios la civilización de Noé? Porque vio que la maldad era mucha sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios? Revelar que en su Hijo es el único medio, y de verdad quiero dejar algo muy claro, Cristo es el único medio que Dios dejó para que nos podamos reconciliar con Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Normalmente cuando en algunos grupos lo más espiritual que pueden hacer para que tú tengas una aparente reconciliación con Dios, ¿qué te dicen? Échate unos Padres Nuestros y unas Aves Marías. Y sales igual. Sales igual. Lo que Dios está demandando, primero es un juicio. La paga del pecado es muerte eterna. Y eso no lo sabe la gente, porque Dios tiene ira. ¿Por qué? Porque los pecadores crucificamos a su Hijo con nuestro estilo de vida. ¿Y cuál es ese misterio tan maravilloso? ¿Cuál es esa esperanza que en los siglos estaba oculto? En los siglos pasados estaba oculto. El conocimiento de que por Jesucristo Dios reconcilia al mundo consigo mismo. Vamos a Colosenses 1:26-27 para terminar. Colosenses 1:26-27. Colosenses 1:26 y 27. Voy a dar paso a la lectura. Dice Pablo, es decir, y vuelve a hablar del misterio, fíjate que es el mismo misterio del que está hablando en 1 de Timoteo. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cuando Pablo dice a sus santos, no se está refiriendo las estatuas que se encuentran en las iglesias. Cuando habla de sus santos, está hablando de hombres y mujeres que han sido perdonados de sus pecados, han sido transformados por poder. No es que dejaran de hacer cosas malas e hicieran cosas buenas, es que habían sido perdonados en Cristo. Esos son los santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál era ese misterio? ¿Cuál era esa gloria? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de vida. La única esperanza para que las personas no paguemos por nuestros pecados es Cristo.
Por eso en Juan 14 dice, yo soy el camino. Vengan, entren por mí por la puerta angosta. Dice, y sigue diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto sería impresionante para las personas que tienen un grado muy fuerte de tristeza y depresión. Esos ríos de agua viva destruían toda la oscuridad, toda la tristeza que pudiera haber en cualquier persona. Jesús dijo, yo soy la luz. Pero no dijo, yo soy la luz de Jerusalén. Pero yo soy única y exclusivamente la luz de Judea. O yo soy la luz de Samaria. No, este hombre fue muy atrevido. Dijo, yo soy la luz del mundo. Y dijo, yo soy el agua de vida. Y dijo, yo soy el pan de vida. Ese hombre que acabo de mencionar, ese Dios encarnado, fue manifestado en la carne. Vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles. Aquí esto de contemplado por ángeles, algunos comentaristas dicen que hay dos partes aquí, que son los ángeles caídos, ¿verdad? Y que estaban expectantes de cómo Jesús había resucitado. Si ellos pensaron que ya habían ganado, cuando Jesús muere, ya no había esperanza y ellos estaban alardeando una victoria. Y cuando resucita, expectantes estaban de ver que resucitó. Pero hay otros comentaristas que opinan que contemplado por ángeles en su resurrección estaban expectantes y siguen expectantes no solo por ver cómo el Cristo ascendía a los cielos, el Cristo iba a tomar su posición de Dios y Rey para ser adorado por los ángeles, proclamado entre las naciones. ¿Qué es eso? La predicación del Evangelio. Pablo dice, una cosa predicamos, no predicamos religiones, no predicamos movimientos, predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué a Cristo crucificado? Porque es el único lugar donde estaba escondido el poder de la salvación de las almas de las personas. Nada de que 3 Padres Nuestros y 4 Aves Marías. No hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Cristo mismo, el autor de la vida, Él es la esperanza de gloria. Él es proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está hablando Pablo de la victoria más impresionante de todos los tiempos. En otro libro habla de las huestes espirituales de maldad, pero cuando Jesús asciende, resucita y asciende, estaba recibido arriba para recibir la gloria que merecía. ¿Por qué? Porque a través de su sacrificio nos dio vida. A través de su sacrificio, Dios y su ira fueron calmados. Satisfecho está con la muerte de su Hijo. Los ángeles entienden esto muy claramente. Cuando vieron a su Rey ascender en victoria, no lo pudo detener la muerte. Y eso, para nosotros es una esperanza. ¿Por qué? Porque Él va a venir por segunda vez por la iglesia. La misma casa viviente que está hablando Pablo, por esos elegidos. Cuando Jesús regrese, va a regresar por esta casa, por la casa de Dios, por la familia de Dios, por la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Pablo?
generando una esperanza en la iglesia. Hay un pasaje que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y dentro de esas tribulaciones a veces puede haber desánimo, ¿no? A veces puede haber desilusión, angustia. Pero cuando leemos estos pasajes de lo que nos espera cuando Jesús venga por su iglesia, nada se va a comparar. Si estamos en Cristo, como dice la palabra de Dios, somos nuevas criaturas. Somos más que vencedores. ¿Y qué necesita la gente? Una persona que no tiene esta esperanza, arrepentirse y creer en Cristo. Un pasaje último, dice, yo soy el Cordero, Jesús mismo hablando. Si se acuerdan de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, matando corderos de un año, puros, perfectos, para sacrificio, para que sus pecados fueran perdonados. Ahora Jesús dice, yo soy el Cordero. Ese es un nuevo pacto. Lo que yo les estoy diciendo es una nueva revelación, es un nuevo misterio. Ya no va a haber más corderos. Yo soy ese Cordero que quita el pecado del mundo. Y si algo tiene la gente, es pecado. Y ese pecado no va a ser borrado si no vas a Cristo como el único Cordero que puede quitar el pecado del mundo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, vivirá. ¿Me puedes apoyar con los elementos, por favor? Vamos a Lucas 22:20, por favor. Lucas 22:20. Lucas 22:20. Dice, voy a leer el 19. Bueno, el 17, perdón. Lucas 22:17. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, repartan entre los creyentes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo parte y les dice, diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Este mensaje es muy claro, muy contundente y preciso. Mi cuerpo, ¿sí? Jesús estaba presente en ese momento. No lo habían crucificado, pero ¿qué iba a hacer? Lo iban a crucificar. Y ese cuerpo crucificado y ese cuerpo golpeado nos deja una evidencia muy clara y precisa, y repito, contundente. Lucas, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. La salvación no era para todo el mundo. Mi cuerpo no es universalista.
No es una doctrina universal. Mi cuerpo es otorgado por aquellos que creen, nada más. Una persona que cree no puede ser partícipe de mi sacrificio. Esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Y ya había explicado, el nuevo pacto ya iba a ser un pacto diferente. Ahora ya no iba a ser un cordero. Él es nuestro nuevo pacto. Él es nuestra reconciliación con Dios. Y otra vez vuelve a decir que es derramada por todo el mundo. No, es derramada por ustedes. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y los únicos que pueden ser partícipes de este evento son únicamente los que han creído en Él. Así es que lo que sucedió en ese monte fue algo que ha cambiado la vida de miles y miles de personas. El sacrificio de Jesús es tan imponente que la gente no puede resistir cuando se le revela lo que Jesús hizo por el que cree. Lo que Jesús hizo para que tú no pagaras por tus pecados. Jesús dijo, yo soy el Cordero que quita el pecado. Yo no sé por qué intentan minimizar los sacerdotes este evento tan importante, intentando hacer la función única y exclusiva de Cristo como el único y verdadero y sumo sacerdote. Yo soy el Cordero que quito el pecado del mundo. ¿Por qué Jesús es exclusivo y no es inclusivo? Porque Él fue el que puso su cuerpo. ¿Cuántos sacerdotes fueron crucificados junto con Cristo? Para que dijeran, también nosotros somos corderos pascuales. También nosotros perdonamos pecados. El único que puso su cuerpo fue Cristo y por eso dice, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo, nadie más. Y a veces destruimos ese evento tan importante. El único evento importante que le da vida a una persona es la muerte y la resurrección de Cristo. Fuera de eso puedes echarte el agua bendita que quieras, te puedes ingerir todo un tinaco y vas a seguir muerto en tus delitos y pecados. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? La crucifixión de Cristo nos dio vida nueva cuando perdonó nuestros pecados. Nos hizo una nueva criatura. ¿Por qué acto? ¿Por portarnos bien? No. Únicamente por creer en el sacrificio de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo la humanidad de ese tiempo? Partió el cuerpo de Cristo a través de los azotes. Y les dice a los creyentes, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Y cuando parte el pan, está diciendo, recuerden que me partieron por ustedes. Recuerden que yo soy el único Cordero. Recuerden este evento para que cuando vuelvan a pecar, vuelvan a venir al único Cordero que les puede perdonar sus pecados. ¿Me puedes ayudar, por favor? Recordemos que el cuerpo de Cristo no representa el pan,
es en un sentido figurado para recordar o conmemorar el evento que realizó Jesús en nuestra sustitución, el justo por los injustos. Y da un mandamiento: hagan esto en memoria de mí todas las veces que se reúnan. De la misma manera dice: de la misma manera participó del pan y tomó de la copa. Vamos a ponernos de pie para cantar el último himno, por favor. Es el himno 394. Cuando andamos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para estar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor los que humildes le entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para dar en la luz. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Disfrutamos su amor y divino favor al ser fieles en obedecer. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús
es la senda marcada para andar en la luz. Amén. ¿Me ayudas, Luisa, con la ofrenda, por favor? Toma. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la claridad de ella, que aprendamos juntos cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Esfuérzanos para vivir y andar en la verdad. Esfuérzanos para proclamar la verdad. Ayúdanos a mantenernos firmes, creciendo, consagrándonos a ti en medio de nuestra debilidad humana. Ayúdanos a capacitarnos todos los días para poder edificar a los que también están en la casa de Dios. Ayúdanos a ser instrumentos útiles. Danos madurez. Enséñanos a amarnos como tú nos has amado. Que haya verdaderamente un amor profundo como miembros del cuerpo de Cristo. Recuérdanos ese ejemplo de las columnas de Éfeso. Columnas de mármol cubiertas de oro, pero ellas no eran la parte importante. Era lo que sostenían las columnas, y era la iglesia. Y la verdad era lo que sostenía la iglesia. Ayúdanos a no retroceder. Fortalece nuestro corazón. Danos la sabiduría para vivir en conformidad a tu palabra. Ayúdanos a no ser lectores que olviden lo que tú demandas. Ayúdanos a ser obedientes en todo lo que comprendamos. Ayúdanos a mantener la unidad, porque la unidad depende de cada uno de nosotros. Por favor, te rogamos por las personas que no vinieron. Recuérdales que el congregarse es un mandamiento, no es una opción. Obra en sus vidas, salva a las personas que no han venido. Por favor, los ponemos en tus manos. Salva a las personas que nos acompañaron a través de Facebook. Obra en sus corazones. Genera temor con tu palabra, que ellos te puedan amar y se puedan conducir también en la verdad todos los días. No solo es creer en la verdad, amado Dios, eso es muy fácil. Es vivir por la verdad, pararse por la verdad, promover la verdad, estar en la verdad. Ayúdanos, porque la iglesia se sostiene con tu poder y con tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.